Amigos y amigas, estamos en un programa nuevo de OnePlus TV. Bienvenidos todos y todas a este programa en donde vamos a entrevistar a uno de los candidatos a la alcaldía de Guayaquil con mayor prestancia en estos momentos en Guayaquil, ¿no? Está visitando la ciudad constantemente Aquiles Álvarez y hoy quiero presentarlo. Aquiles, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, doctor. Feliz de que me invite, doctor Roberto. Encantado de poder conversar con usted. Antes del programa ya estábamos tocando algunos temas interesantes, así que a las órdenes para desarrollarlo. Aquiles, la juventud que pide su espacio, su entrada. Representas a la juventud, ¿verdad? Sí, represento el cambio y gran parte de este cambio es representar a la juventud, pero también a las personas de tercera edad que no tienen espacios en la sociedad y que, como en un gran equipo de fútbol, cuando tú quieres ganar campeonatos, a los jóvenes promesas y a los jóvenes realidades tienes que rodearlos de jugadores de confianza. En este caso, para tener un gran Guayaquil, para tener una mejor ciudad, para tener una mejor comunidad, a estos jóvenes que piden espacio, hay que rodearlos bien de gente de experiencia, de gente grande que haya tenido un recorrido importante en la ciudad para que nos abrace y nos ayude a construir un mejor Guayaquil. Bueno, en esta primera interacción, amigos y amigas, que hemos tenido con Aquiles, ustedes observarán que hay algunos temas importantísimos que tratar, ¿verdad? El municipio de Guayaquil, en el caso de que Aquiles Álvarez llegue a ser el alcalde, necesita revisar muchísimas de sus decisiones. Entre ellas, por ejemplo, lo que hemos estado conversando. ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué pasa? No existe en Guayaquil ni en el Ecuador un solo hospital para adultos mayores. No existe un hospital para adultos mayores. Nosotros, que tenemos la facultad para aquello, lo vamos a implementar. Y no solo eso, los adultos mayores tienen que tener actividad. En nuestro plan de política criminal, para controlar los programas de arte, cultura y deportes en diferentes barrios y en las diferentes parroquias que vamos a reorganizarlas, donde van a existir UMPs. ¿Qué son los UMPs? Unidades municipales parroquiales. Aquí, discúlpeme, para terminar la idea. Los que nos van a ayudar a controlar estos programas son personas de tercera edad, adultos mayores y madres solteras que quieran ayudarnos a colaborar a controlar estos planes. Se van a llamar los contralores sociales. Van a tener espacios para estos controles de programas y van a recibir incentivos municipales. Vamos a tenerlos activos en las diferentes parroquias de Guayaquil, en los diferentes lugares de Guayaquil, para que nos ayuden a controlar estos programas. Aquiles, aquí hay varias ideas asimismo que desmenuzar, ¿verdad? El tema de los adultos mayores, que ciertamente corresponden a un alto porcentaje de votantes todavía, ¿no? Aunque sí, el grueso porcentaje de votantes son los jóvenes, ¿sí? Nosotros la verdad que vamos por todo, no focalizamos. Generalmente los políticos antiguos, de vieja data, prefieren focalizar, hacer estudios, encuestas para focalizar dónde atacar, entre comillas, un mensaje para poder captar votos. Nosotros llegamos con nuestro mensaje a todo Guayaquil, porque todo Guayaquil tiene que estar incluido. Nosotros nos enfocamos en los jóvenes, nos enfocamos en personas de tercera edad, en madres solteras, en niños. Estamos enfocados en todos. ¿Por qué? Porque no hay que pensar solo en captar votos. Hay que pensar en tener un plan como lo tenemos nosotros para realmente transformar a Guayaquil. Y eso, la única manera es incluyendo a todos los sectores y a todos los espacios. Bien, ciertamente la salud y la educación son los temas prioritarios para un candidato en Guayaquil y en el Ecuador y en el mundo. La salud primero, porque los muertos no estudian, decía un exalcalde. Quiere decir que la salud en el Ecuador, en Guayaquil específicamente, necesita revitalizarse y partir del concepto de la OMS, que dice que salud es el estado de completo bienestar. Increíble. No solo físico, sino también social, y psicológico, y yo diría mental, claro, y también espiritual. Por supuesto. Entonces, esta definición parece que no entraba en los políticos ecuatorianos. No entraba en los políticos. Lo que pasa es que hemos estado acostumbrados a la vieja política de pan y circo, ¿no? De entregar poquito, llegar a ciertos espacios y buscar contentar a ciertos grupos. No hay una política que realmente trabaje en lo de fondo, y nosotros vamos a fortalecer las brigadas en las diferentes parroquias de Guayaquil, y a nuestras brigadas médicas vamos a incluirle psicólogos, porque nadie piensa en lo que usted está diciendo, ningún político
se preocupan lo que usted está diciendo. A nosotros nos preocupa mucho la parte psicológica de los guayaquileños, de las madres que reciben golpes, de las personas de tercera edad. Hay que preocuparse por la salud mental. Muchos me preguntan, ¿está de acuerdo con el porte de armas? No, no estoy de acuerdo, porque después de una pandemia más que todo, y con todos los problemas que se viven en Guayaquil, que estamos viviendo con referente a la falta de trabajo, referente a la falta de oportunidades, a la inseguridad, hay muchos problemas de depresión. Y eso significa... Y hay depresión, salud. Depresión silenciosa que la gente la sufre y no lo sabe. Entonces, ¿cómo puedes tú dotar de armas a un ciudadano que está pasando por depresión y que él todavía no lo sabe? Por eso hay que preocuparse por la parte mental, y por eso en las brigadas médicas que vamos a tener en las diferentes parroquias de Guayaquil vamos a incluir psicólogos. Sí, porque como bien he escuchado, han olvidado las cuestiones de fondo por irse en las cuestiones de forma. Exacto. Por ejemplo, está bien los planes que se hagan para rescatar a los chicos en drogas, pero tampoco tenemos un solo hospital para drogadictos. Es que no se trabaja de fondo. No se trabaja en el fondo. Ahora dicen, no, hay centros de reclusión. No, sí, es lo mismo. Los guardan, les meten llave y se van. No hay acompañamiento, no hay un programa para trabajar con esos jóvenes y niños que están en consumo problemático, que son enfermos, y hay que reinsertarlos a la sociedad. Si no hay acompañamiento y no hay programas, vamos a perder al ser humano. Y salen de ahí peor. Sí. Entonces, si no trabajamos en eso, que todo eso va de la mano con nuestro plan de política criminal y convivencia ciudadana, porque hay muchas violencias, ¿no? Y hay que prevenirlas, no solo la violencia del delincuente común o la delincuencia organizada, sino las violencias en las familias, las violencias en los jóvenes, la deserción escolar. Usted que trabaja en esa rama hace muchísimo tiempo, hay mucha deserción escolar. La deserción escolar, ¿a qué nos lleva? A que el joven, el niño, vaya por el consumo problemático, se enferme y pase por esta adicción a la delincuencia común y después muy probablemente recluido por la delincuencia organizada. Sí, reclutado. Reclutado, perdón. Sí, bueno, y en la salud es evidente que los hospitales no son suficientes. Necesitamos agua potable, necesitamos internet, necesitamos haya seguridad para mandar a nuestros hijos a los colegios, ¿no? Las cuestiones de fondo, mi estimado Aquiles, en salud. Vamos a la educación. En la educación lo que hemos visto es más de 20 años, entregas de materiales a las escuelas y colegios, pero no es suficiente, Aquiles. No es suficiente porque es lo mismo, no es acompañamiento. Nosotros tenemos que trabajar de la mano con los rectores y los profesores de los colegios porque tenemos que intercambiar información. Nosotros tenemos que saber con los rectores periódicamente informes, a ver qué niños están estudiando, qué niños van por el camino de la deserción. ¿Cómo vas a hacer eso, Aquiles? Si mira, si el Ministerio de Educación ha sido muy celoso en permitir la entrada del municipio a las escuelas fiscales, tienes que hacer una... Hay una lucha de egos. Lo bueno es que yo no tengo ningún tipo de egos, yo no tengo ninguna agenda política, yo no voy a buscar a Guayaquil como plataforma para buscar un puesto mayor en la política. A mí lo que me interesa como guayaquileño, como guayaco, es solucionar los problemas de Guayaquil, solucionar los problemas de la ciudadanía. Y los egos no entran conmigo. Sí. Yo voy a ir a sentarme con la ministra, en este caso de Educación, con el presidente de la República, con el gobernador de la provincia del Guayas. Tenemos que solucionar los problemas de Guayaquil, así como en su época el exalcalde Jaime Nebot, con su carácter, y el expresidente Rafael Correa, con su carácter, y con pugnas de fuego cruzado por poder, si es que lo queremos llamar así, aún así se sentaban en una mesa técnica para solucionar los problemas de la ciudad, porque eso es lo que priorizaban antes de su postura política. Ciertamente el ego es un problema muy serio para la humanidad. Antes el municipio tenía escuelas y colegios de alto nivel. Altísimo nivel. ¿Qué pasó con eso? Se cerraron en algún momento de la historia, 20 años atrás. ¿Será necesario que el municipio tenga escuelas y colegios? Tenemos la facultad, nosotros tenemos el ejemplo de los colegios réplica cuando Rafael Correa fue presidente de la República. Todo lo bueno lo vamos a replicar de gran manera. El colegio réplica era maravilloso y nosotros por eso nuestra planificación, y hay que entenderlo, es reorganizar las parroquias y los distritos. Tenemos una ordenanza de 1956, del año 1956, de distritos en Guayaquil cuando teníamos no más de 300.000 habitantes. Hoy tenemos casi 3 millones. ¿Qué es lo que le quiero decir? Si no reorganizamos las parroquias para reorganizar los distritos y mapear bien a Guayaquil para
poner estos colegios y escuelas réplica, no vamos a ningún lado. Por eso nuestra planificación es integral y la gente tiene que entenderlo. Sí, cuando yo escuché esto de réplica hace algunos años, a mí se me ocurrió en principio que iban por fin, se iluminaron y que podían entender que ya se había hecho mucho en el Ecuador. Habían colegios, hay colegios que tienen éxito 50 años, mi querido Aquiles, enseñando inglés, por ejemplo, que los conocemos. Y no se los apoya. Y no se los apoya y no se transfiere esa información a la réplica. No se les pide colaboración. Correcto. Que estos grandes colegios están no totalmente abiertos. Volvemos al ego, ¿no? Volvemos al ego y volvemos a la falta de voluntad y la falta de capacidad de gestión, porque también hay que tener capacidad de gestión para administrar y para liderar. No hay visión, y si no hay visión, no hay capacidad de gestión. Y no hay acción. Y no hay acción. Entonces, ¿quién sufre? El ciudadano. Entonces, seguimos conformándonos con lo poquito. No, que voy a leer un librito nomás que me dice yellow, red, ya esos son los colores en inglés. No profundizamos. Usted se va a otros países y más allá de las clases sociales, todos hablan inglés, todos hablan otros idiomas. ¿Por qué? Porque no hay una sincronización entre los colegios, grandes colegios, que sí quieren ayudar en Guayaquil para, en colegios réplica, aplicar a mí me llamaba mucho la atención esto que estamos hablando. Los jóvenes lo entienden rapidísimo, pero los políticos viejos no lo entienden. No entienden. Increíble, y es básico porque es la única manera de ir saliendo del subdesarrollo. Sí, otra cosa más que te quería preguntar. Aquí hay mucho interés en tu campaña por los espacios verdes, ¿verdad? Sí. ¿Qué tienen que ver ese espacio verde con lo que sucede ahora? Tenemos piscina con olas en un sitio determinado de Guayaquil, pero la piscina con olas no es espacio verde, obviamente. No es espacio verde. Estuve en el suburbio donde está la piscina con olas, la gente no la usa, está cerrada, la gente está preocupada por otras cosas. No hay espacios verdes. Al frente de la piscina con olas hay una especie de polideportivo, pero totalmente abandonado, sin canchas de fútbol, con áreas verdes, sino con piedra chispa. Nosotros los espacios públicos disponibles en Guayaquil los vamos a utilizar para áreas verdes. La CAF en el 2017 le recomendó al municipio aplicar el plan Guayaquil Florido, el plan de Guayaclim, no Guayaclin de limpieza, sino de Guayaclim, que es un observatorio para mitigar los posibles problemas climáticos que vienen a Guayaquil, para evitar las futuras y muy probables inundaciones en Guayaquil que van a afectar a todas las clases sociales, incluso en el patrimonio. Eso está visto, no van a haber inundaciones. Fíjate cómo está el río Guayas, que esa es otra pregunta. Hoy Guayaquil es una ciudad impermeable, llueve un poquito y nos inundamos. Por eso nosotros sí vamos a aplicar las recomendaciones de la CAF que no aplicó la actual administración. ¿Por qué? Porque es fácil, no hay que inventar el agua tibia. ¿Qué hacemos con ese islote del Palmar? Claro, le corresponderá a la prefectura, pero ¿qué hacemos con ese islote? Porque en el momento que hay una subida de marea terrible, es posible que todo Guayaquil se inunde. Por supuesto, y eso se lo transmitimos a la gente porque la gente tiene que conocerlo. Esto va más allá de cualquier clase social. Alrededor de Guayaquil van a sufrir los ricos, que tienen patrimonios importantes, van a sufrir la clase media, que tiene su casa, y va a sufrir la clase baja, que está armando su casita. ¿Qué se ha hecho por el estero salado en las administraciones municipales? Bueno, seguimos con el mito de recuperar al estero. Lo cierto es que hay una empresa que sigue cobrando por la limpieza del estero, pero no hay una solución integral. Nosotros lo que sí vamos a hacer es revisarlo, porque queremos una solución definitiva para el estero salado de Guayaquil, pero algo más importante, vamos a implementar el transporte fluvial en Guayaquil, porque necesitamos conectar a Guayaquil con las zonas rurales, llegar hasta Tenguel, llegar hasta Pozorja. Va a ser difícil con esa sedimentación galopante que tenemos en el río. Es que en el río Guayas sí es factible implementar el transporte fluvial. Ya cuando quieres conectarte entre el río Guayas y el estero salado vienen los problemas, por eso no proponemos el transporte fluvial con el estero también, estamos proponiéndolo con el río Guayas. Por ejemplo, una persona que quiera llegar temprano a su trabajo de la playita del Guasmo con una buena planificación, con muelles planificados, puede llegar en 10 minutos en un ferry. Hoy tiene que ir a una estación de Metrovía, tiene que esperar 1 hora para que llegue la Metrovía y 1 hora más de traslado al lugar más cercano para de ahí coger un bus y de ahí llegar a su trabajo. Bueno, pierde 4 horas al día. En esta entrevista, que es tan corto el tiempo para poder preguntarle los sueños y las realidades que Aquiles Álvarez tiene para nuestra ciudad, hermosas ideas que también se complementan con preguntas un poquito más duras. ¿Qué haremos con la aerovía? La aerovía nos costó $114 millones a los guayaquileños. Hoy
sirve solo para, entre comillas, el turismo interno, porque el internacional no quiere venir por los problemas que pasan en Guayaquil. Vinieron unos brasileros, los escapolaminaron, Sí. lamentablemente, y así estamos en Guayaquil, pero necesitamos implementar la tarjeta multimodal, que vamos a aplicarla para conectar la aerovía, metrovía y transporte fluvial, y vamos a hablar también con algunas líneas de algunos transportistas en Guayaquil, porque necesitamos incluirlos. Vamos a revisar tarifas en la metrovía, que hoy ha recibido 3 salvatajes que llegan a casi 10 millones de dólares. Por ende, eso significa que no hay negocio en la metrovía. Eso significa también que ese dinero que sale del erario de los impuestos de los guayaquileños, del costo de los guayaquileños, de lo que pagan los guayaquileños, ¿tiene reembolso? Es que han satanizado el subsidio. La palabra subsidio la han satanizado. Ya. Por eso nosotros queremos volver a reunirnos con los transportistas, O sea, para replanificar. Esos 10 millones no regresan a las arcas municipales. No regresan, son salvatajes porque no les daban los números. ¿Y cómo se justifica eso? Hay que ver las actas del Consejo, hay que ver qué es lo que se explica, cuáles son los argumentos, pero lo que sí es que se han dado casi 10 millones de dólares para salvar a la metrovía, porque los números no dan. Si los números no dan, yo que soy empresario, soy numérico, tenemos que reunirnos con los transportistas y sincerarnos. Bueno, no dan los números de la metrovía, ¿qué es lo que necesitamos para refundar la metrovía? Que hoy la fundación ya está liquidada y la maneja la ATM. Si es que hay que subsidiar un porcentaje como municipio de Guayaquil, pensando en la rentabilidad social, no solo económica, de los guayaquileños, y que tengan un transporte digno, lo vamos a hacer. Nosotros no tenemos mentalidad para satanizar la palabra subsidio. Lo mismo va a pasar con el transporte fluvial. Necesitamos transporte digno para los guayaquileños. Los recursos de Guayaquil, que son más de 1.000 millones de dólares anuales, son de la gente. Claro. Es verdad, hay que pensar en que todos los negocios sean rentables en lo económico, pero ¿quién piensa en la rentabilidad social? ¿Quién piensa en la gente que no tiene ni para el pasaje a veces, pero que necesita transportarse dignamente? Porque la cosa es muy seria. Si es que acaso hay falta de, ¿cómo se diría? Si la empresa está quebrada, Así es. entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque la pérdida al final se la cargan a todos los guayaquileños. Totalmente. Menos obras, más problemas. Más problemas, y al final los recursos existen, pero los gastan en tonterías, en murales y otras vainas, en vez de pensar planificadamente en los ciudadanos para que tengan una vida digna. Sí, bueno, y lo que vivimos también en el centro de Guayaquil es el abarrotar de vehículos a ciertas horas, ¿no? Hay trancones, como se dice en México, aunque últimamente que estuve en México, Distrito Federal, está más fluido. Pero en cambio aquí seguimos complicados. Eso le corresponde también al Por supuesto, al pero el transporte fluvial va a alivianar muchísimo el tráfico en Guayaquil. Vamos a alivianar muchísimo porque va a ser una opción más para el guayaquileño, va a ser una opción más para los que no quieran usar la metrovía o no quieran usar su carro y pueden utilizar el transporte fluvial de Guayaquil. Eso, con una gran planificación, va a alivianar el tráfico de la ciudad. Ajá. Bueno, y la labor social, porque de plano, uno de los caballos de batalla de las administraciones últimas es el tema de la labor social, ¿no? Sin embargo, hay algo que a mí siempre me preocupa, mi estimado Aquiles, es que no hay mediciones de impacto de las obras. Es decir, no sabemos para qué sirvieron. No sabemos para qué sirven porque todo es pan y circo, como lo vengo diciendo. Y la parte social más la han enfocado a un tema de campaña electoral para una reelección con recursos de Guayaquil. Eso, en síntesis, especulado. Están utilizando recursos de los guayaquileños para hacer campaña política, diciendo que están ayudando a la gente, pero están con la cara en las fotos, en los stickers, buscando una reelección, y eso es especulado. Pero más allá de eso, nosotros vamos a invertir en la gente porque priorizamos al ser humano por encima del capital, con planificación. Nosotros no es cuestión de llegar con una fundita, con 2 claras de huevo y una lata de atún. Nosotros lo que necesitamos es erradicar, ir saliendo del subdesarrollo, y que esta gente que se está ayudando, en su momento se pueda comprar su propia funda de víveres para su casa, no darle dádivas eternamente. Cuestiones de fondo, ¿no? Cuestiones de fondo, eso es lo que queremos solucionar, encaminar a Guayaquil, que sea un gran ejemplo para el país, que pueda ir saliendo del subdesarrollo. ¿De dónde te viene ese sentido humanista, social, de tu juventud, de tu niñez? Me crié con mi padre fue misionero evangélico, construyó algunas iglesias en diferentes barrios de Guayaquil, en Los Esteros, en La Chala, en la Isla Trinitaria, en Los Guasmos.
y fuimos creciendo con esa realidad, porque cuando eres pequeño y estás en otra burbuja, a veces crees que es así nada más, pero hay un mundo real. El mundo real es el abandonado, el Guayaquil que hoy está totalmente descuidado, el Guayaquil donde no hay servicios básicos, agua potable y demás, el Guayaquil donde no hay parques donde jugar, el Guayaquil donde los niños sufren y pasan encerrados en su casa, porque hoy si no pueden salir ni a comprar pan a la esquina, ¿por qué? Porque les puede salpicar una gota de sangre en la cabeza, eso es lo que pasa. Y no solo salpicar, una bala perdida los puede matar, como un niño hace unos días en un parque. Esa es la realidad de Guayaquil, esa es la realidad que queremos combatir y lo vamos a hacer porque vamos a ganar el 5 de febrero. Bueno, y los parques, lejos de convertirse en sitios de esparcimiento, se convierten en reuniones de gente que está planificando cosas no muy buenas. Y espacios para consumo problemático. Por ejemplo, tú te vas una vueltita por el Parque del Centenario y te vas a dar cuenta de todo lo que ocurre ahí, ¿no? El Parque Centenario, lamentablemente, es hasta un lugar de prostitución. Así está ahora. Esa es la realidad. Claro, suena duro, pero que vayan a darse una vuelta. Es que nadie se atreve a decirlo. Nadie se atreve a decirlo, amigos, esa es la realidad. Nadie se atreve a decirlo. Esa es la realidad. ¿En qué nos hemos Usted convertido? va a las 11 de la mañana al Parque Centenario y es una prostitución por todos lados. Da asco ver cómo está Guayaquil. No hay control. ¿Qué pasa? Si bien es cierto el municipio no tiene la competencia para manejar la seguridad, se dice que ha estado colaborando con gasolina, con carros y con armas, supongo, para esto. Pero ¿qué sucede? Que no se ven cambios en varios años. No es de dar por dar, no es de gastar por gastar. Ahí uno ve que no saben administrar. Es como si yo le entrego a mi esposa la semana del presupuesto semanal y mi esposa se lo gasta en peluquería, se lo gasta pintando las uñas, se lo gasta en ropa innecesaria, va a faltar la comida en la casa, va a faltar la alimentación para los hijos y va a faltar el recurso del día a día para subsistir. Eso es lo que han hecho, han malgastado los recursos de Guayaquil entregándolos sin planificación. Si se los gasta así, por supuesto que no hay presupuesto que alcance. Aquiles, dentro de Guayaquil tenemos una bomba que pronto puede detonarse, que es la penitenciaría. Obviamente eso no le corresponde al municipio, es parte del gobierno, pero está dentro de nuestra ciudad y se vuelve una bomba de tiempo en un momento determinado. Lamentablemente, porque ahí hay un ejemplo de cómo Guayaquil ha crecido desordenadamente y se han entregado usos de suelo con el padrino, que me piden un billetito para el uso de suelo de acá. Se ha crecido sin planificación. No puede ser posible que al lado de la penitenciaría del litoral esté una familia de vivienda común, escuchando los disparos y con el peligro de que una bala perdida mate a alguien, que creo que ya ha pasado, si no me equivoco. Eso es una mala planificación. Es un problema que vamos a heredar, que vamos a buscar solucionar, pero no me quiero meter en eso porque eso es un tema ya más nacional. Yo lo que me voy a enfocar es en la prevención de las violencias para reducir los delitos. Si prevenimos las violencias, van a haber menos presos en las cárceles. Sería interesantísimo que una vez que comience tu gestión, en el caso de que seas el ganador, haya una especie de auditoría de lo que recibes, ¿no? Por supuesto. Para que luego puedas hacer una medición de impacto de lo que se está haciendo. Algo que no ocurre en el Ecuador, amigos y amigas. Es conducta corriente. Las autoridades dan informes de su gestión sin corroborar. Sin evidenciar que realmente tuvo impacto. Mucha gente me pregunta eso, ¿y a quién es el que más le conviene eso? A mí. Demostrar cómo estoy recibiendo el municipio, que venga Contraloría, que venga Fiscalía, que vengan todos los que quieran a revisar cómo lo vamos a recibir. Y no solo eso, vamos a exponerlo mediáticamente, así como lo hizo el ingeniero León Férez Cordero hace 30 años, que hay un video en YouTube que explica departamento por departamento, cuenta por cuenta de cómo recibió el municipio. Así lo vamos a hacer nosotros, vamos a demostrarle a los guayaquileños cómo estamos recibiendo el municipio de Guayaquil, que estoy seguro que el exalcalde Jaime Nebot lo dejó en excelentes condiciones, una máquina trabajando, pero estos últimos casi 4 años lo han destruido. Esa es la realidad y lo vamos a exponer y lo vamos a enseñar a todos los guayaquileños. Muy bien, Aquiles. Esta es la opinión del candidato a alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que nos ha estado dando su exposición de lo que sería su gestión si llega a ser elegido alcalde. En todo caso, hemos hablado en algunos temas que me parecen importantísimos, sobre todo salud y educación, Aquiles, ¿no? Por supuesto, son fundamentales base, para nuestro eje, ¿no? Sí, el tema de los hospitales, el tema... Para reestructurar a Guayaquil y encaminarlo, porque yo no me voy a quedar eternamente, no me interesa. Yo quiero que el que venga
no destruya por odio lo que vamos a construir, que esa estructura continúe, esa planificación continúe por el bien de los guayaquileños. Una última pregunta que tengo sobre el Parque Samanes, el famoso Parque Samanes, construido para que sea un monumento a la diversión, al buen ánimo, a la visita familiar, pero eso se ha perdido. Se ha perdido, está destrozado. ¿Qué pasó? ¿Que el gobierno no es un buen administrador de los parques? No, está demostrado, no es un buen administrador, está en manos de Inmobiliar. Nosotros vamos a pedir la competencia, nos interesa tener en gran nivel el Parque Samanes, que es ejemplo. Hay un estadio ahí, ¿verdad? Hay un estadio que es el Chucho Benítez, que se lo disfruta mucho, las familias van al Parque Samanes, pero hoy está totalmente abandonado. Y peligroso porque hay mucha delincuencia. Y peligroso porque hay mucha delincuencia, pero vamos a pedir la competencia y vamos a recuperarlo. Sí. También en tu visita a Peca estuviste viendo todo lo que pasa con los empresarios, ¿no? Sí. ¿Qué te llamó la atención de ese gran emporio de Peca en Vía Daule? Sí, bueno, siempre he pasado por ahí. Mi actividad comercial hace que me mueva mucho por la Vía Daule desde chico. Y Peca siempre fue inmenso, siempre fue un punto de comercio importantísimo. Lo recorrimos una vez más, ya metiéndonos más, ¿no? A lo más profundo de Peca. Y lo que nos piden es no garrote, nos piden regularización y nos piden orden. Y se lo vamos ¿Eso de no garrote qué significa? Que los persiguen, los persiguen, le quitan la mercadería, se las llevan, ellos se quedan endeudados con la casa comercial que les da crédito, se quedan endeudados con el chulquero que les cobra 20% diario por préstamo. La policía municipal ha incrementado su número de gendarmes, ¿no? Tiene como 800. Tiene 700, pero nosotros vamos a refundar la Policía Metropolitana, se va a llamar Policía Ciudadana y vamos a aumentar a 5.000 los policías ciudadanos para que en Guayaquil nos ayuden a colaborar con la Policía Nacional y prevenir las violencias. Eso significa entonces que se ha incrementado y en gran medida el personal municipal. Sí, pero... Eso no había antes. También tenemos el ATM que pertenece al municipio. La ATM pertenece al municipio. Nosotros a los empleados del municipio de Guayaquil, a los que tienen sentido de pertenencia, a los que aman a su trabajo, los vamos a respaldar y se van a quedar trabajando en el municipio. Nosotros no llegamos con odios, pero a los pipones, a los vagos, los vamos a sacar inmediatamente. Que fue el ejemplo de León Febres Cordero en aquella época donde se terminaron muchas canonjías en ese municipio, ¿no? Pero entonces el tema de la inseguridad, el tema de la salud, de la educación, hay tanto por hacer, mi estimado Aquiles. Muchísimo por hacer, pero hay que empezar con el cambio, porque es la única manera de dar un golpe de timón a Guayaquil que lo necesita. No podemos seguir con 30 años más de una administración que en el último periodo ha sido totalmente devastadora. Esa es la realidad. Y el plan de política criminal que propones tiene que tener mucha relación con lo que hace el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobierno, ¿no? Sí, pero el COTAT en el artículo 60, letra Q, manda muy claro a los alcaldes a elaborar políticas públicas referentes a la prevención de las violencias y trabajar de la mano con el gobierno central para reducir los delitos. Acá no se ha hecho nada, no es cuestión de dar la camioneta, andar vueltas a tomar helado. No hay plan, no hay planificación. Claro, es necesario entonces que hayan nuevamente, volvemos a repetir las mismas palabras del principio, cuestiones de fondo. Cosa que Aquiles Álvarez hoy nos ha dicho que será la columna vertebral de su gestión para solucionar los grandes y graves problemas que tiene la ciudad, que él va a heredar si en el caso de ser elegido por los guayaquileños. Aquiles, tus palabras finales. No, gracias doctor por recibirme, me encantó la conversación, estoy a las órdenes y bueno, vamos a ganar, la gente siente que es tiempo de cambio, lo dicen las calles, que son las verdaderas encuestas, y vamos a luchar hasta el final porque vamos a ganar y la diferencia va a ser abrumadora a nuestro favor. Muy bien, Aquiles. Entonces, amigos y amigas, terminamos con este programa, una entrevista a Aquiles Álvarez, candidato a la alcaldía de Santiago de Guayaquil. Muchas gracias y hasta pronto.